¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita, que sí es un éxito de la ZG. Esta fue una de las canciones que más pegaron aquí en México. Sí, esta fue una de las canciones que es un himno aquí, de las canciones de la ZG. Y bueno, aquí vamos a aprender los acordes, el rasgueo y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra, ¿ok? Vámonos pues. Reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae. Y pues recuerden que tengo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Y bueno, para tocar esta canción se necesita de rigor que afines tu guitarra a como tengo esta afinación de re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Digo, si la quieres tocar igual, idéntica como va la canción original, si tienes que bajarle medio tono atrás a tu guitarra. Es necesario que lo hagas pues para que la interpretes igual como va. Y bueno, ahí al final del video te voy a dejar el recuadro que te va a enviar al video, donde te digo cómo afines tu guitarra en re bemol o medio tono atrás de la afinación universal, ¿sí? Para que la afines así igual como yo la tengo y puedas interpretar esta canción así como va la original, para que se escuche igual pues. Pero si no quieres, pues la puedes tocar en tu afinación estándar, en tu guitarra. La puedes tocar igual, pero no se va a escuchar igual, pues se va a escuchar como más acelerada y se va a salir del tono. Pero si tú la quieres tocar así en tu afinación estándar, pues está bien, pues la puedes interpretar igual también, no hay ningún problema, pues nomás que no se va a escuchar igual que la original, ¿sí? Bueno, primero los voy a pasar los acordes que lleva la canción, ¿sí? Solamente lleva 3 acordes. Bueno, primero te voy a pasar lo que son los acordes que lleva la canción. Esta canción la puedes tocar de 2 formas diferentes. La primera es con acordes naturales y la otra forma es con acordes sostenidos como va la original, pero también la puedes tocar con acordes naturales. Estos son los acordes que lleva con los acordes naturales. Fíjate cómo va a ir el rasgueo pues de la canción. Solamente vas a repetir el mismo círculo de estos 3 acordes, ¿sí? La canción va así, fíjate. Sí, solamente vas repitiendo el mismo círculo, ¿sí? Y vas haciendo nada más un tipo de rasgueo. Ahora fíjate cómo va el rasgueo, fíjate cómo lo voy a hacer. Sí, hago primero ahogados. Sí, así es como iría. Sí, vas a ahogar el sonido. Sé que vas a hacer acá el acorde, pero no vas a presionar el acorde, sino que lo vas a aflojar para que se ahogue el sonido. Sí, o sea, no se va a escuchar totalmente ahogado porque no lleva sostenidos, y todas las demás cuerdas pues sí se van a escuchar. Sí, pero así es como lo vas a hacer. Y ya vas a presionar y vas a hacer esto. Ya nomás vas aumentando la velocidad. Encontré el
fruto real que me llevó a la conexión total. Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal. Se me enseñó a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. Tú sabes que hablo y hablo, pero con base en mano siempre. Le pregunto a la gente qué siente. Sí, así es como lo vas a hacer. Ganjas para el cuerpo, ambos lo sabemos. Y ya comienza el corito. Funando vamos a casa, cultivando y quemando buena. Sí, así es como lo vas a hacer. Vas a repetir este mismo círculo y vas a hacer lo que es el rasgueo así. Sí, así es como ver toda la canción, no está tan difícil. Nada más entrena pues lo que es el rasgueo de la canción, entrénalo cómo va. Sí, así es como lo vas a hacer. Esta es de la forma que va a hacer con los acordes naturales, ¿sí? Para principiantes, pues, para que no se les haga tan difícil, pues. Pero si ya lo quieres hacer de la forma así ya más original, como va la original, pues ya lo vas a hacer acá. Son los mismos acordes. Estos son los acordes que van. Sí, ya nada más repites estos 3 acordes en círculo. Ya nada más vas haciendo un círculo de estos acordes, va repitiendo, y así es como va a ir la canción, ¿sí? Fíjate cómo va a ir el rasgueo. Sí, así es como lo vas a hacer. Nada más, pues, vas calculándole lo que son los cambios, pues. Fíjate cómo va a ir lo que es el rasgueo. Sí, vas a hacer esto. O sea, vas a hacer un ahogado de arriba hacia abajo y luego te regresas. Sí, y luego vas a hacer el acorde. O sea, vas a hacer esto. Esto es lo que vas a hacer. Sí, ya cuando des el acorde, vas a dar el acorde y vas a aflojar acá. O sea, porque si no lo aflojas, si no lo ahogas, se va a escuchar así. Entonces lo tienes que ahogar. En cuanto des el acorde, sueltas. O sea, aflojas acá para que se ahogue el sonido. En cuanto des el acorde, aflojas. Enseguidita que des el acorde, aflojas. ¿Sí? Para que se escuche así. Y ya te regresas con un ahogado. O sea, acá vas a tener flojito para que se ahogue el sonido. Sí, entonces vas a hacer esto. Sí, así es como lo vas a hacer. Ya nomás vas aumentando la velocidad, pues. Recuerda que acá vas a llevar el ritmo y este ritmo no lo vas a soltar. ¿Sí? Cuando empieces a hacer el ritmo, ya no vayas a soltar, ya nomás vas calculando los cambios, pero el ritmo no lo vas a soltar, ¿sí? Entrénate y hazlo así. El ritmo no lo vayas a soltar, ya nomás vas calculando dónde van los cambios. Sí, son 2 tiempos. Cuando empiezas aquí, un tiempo aquí y un tiempo en este acorde. Sí, es decir, así. 1, 2, 1, 1.
1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, sí, y así es como le vas a hacer. Ya nada más se va a escuchar así. Encontré el fruto real que me llevó a la conexión total. Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal. Se me enseñó a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. Tú sabes que hablo y hablo, pero con base en mano siempre. ¿Sí? Así es de la forma original como va. Pero, o sea, ya con todos los instrumentos musicales, con el bajo y la batería y los teclados, pues ya se oye bien chido, igual que la original. Sí, pero acá en los acordes naturales, si lo vas a interpretar acá para cantar con tus compas o en una fiesta, pues sí es más chido, se escucha mejor acá, en los acordes naturales. Si no, vas a tocar con la pura guitarra, si vas a interpretar cantándola, así nada más la puedes hacer con los acordes naturales y se escucha más similar a la original. Sí, si la vas a interpretar tú solo, pues sin banda de reggae. Encontré el fruto real que me llevó a la conexión total. Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal. Se me enseñó a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. Sí. Entonces acá en los acordes naturales lo puedes hacer y se va a escuchar pues mejor, pues si la vas a interpretar solamente con tu guitarra tú solo y la vas a cantar, así se escucharía pues mejor, pues. Sí, esta es uno de los éxitos de la zona, es de las mejores de la ZG, pues esta fue de las que más se escucharon. De hecho, esta fue la primera canción que yo escuché de la ZG que no me gustó para nada. O sea, yo la primera vez que escuché la ZG a Zona Ganja fue esta canción, pero no, pues no me latió, se me hizo muy fea, así no me latió. Pero ya después que empecé a escuchar las demás canciones, esas sí me gustaron, todas las demás me gustaron muchísimo, todas las letras, lo que dice. Y esta no, pues como hace alusión a la planta, pues hay un poco de... Sí, pues la gente no lo ve bien, pues. Entonces, pues no puedes escuchar esta canción, por ejemplo, en tu casa, con tu familia, con tus hijos acá, pues no la puedes poner esta canción a todo volumen. Y las demás canciones sí las puedes escuchar a todo volumen porque están muy chidas. Las de Buscar Estar, la de Conexión, la de No Estés Triste, son rolas muy chidas, que las letras valen oro, sí. Y bueno, pues creo que eso es todo, amigos. De todos modos, cualquier forma, si ustedes no le entienden a algo o cualquier cosa, pues me escriben por ahí y ya yo les contesto de volada, ¿sí? Ok. Pues bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego y que el reggae te acompañe. Bendiciones.